Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro de la asignatura de Introducción al Derecho. Ya para los que no me conocen, mi nombre es la profesora María Alejandra Reyes. Estuvimos hablando en el primer encuentro de lo que es la Introducción al Derecho, Ciencia y Filosofía. Luego en el segundo encuentro hablamos de la teoría de los objetos, hablamos de la ley natural y de la norma. Y hoy vamos a hablar acerca de las distintas formas de regulación de la conducta. Nuestro tema número 3. Vamos a ver qué es la conducta humana, los sectores que rigen la conducta humana. Vamos a ver las características que tiene la norma jurídica a diferencia de las características que tiene la norma moral. Vamos a ver las etapas que comprende el acto humano también. Muchachos, es importante, la clase anterior les comenté que era importante que adquirieran el programa de la materia porque en el programa de la materia está una extensa bibliografía. También les mencioné los autores más consultados por la cátedra, al menos por mi persona como docente de la materia. Y hoy es importante mencionarles que deben tener también para su estudio, para su revisión, para su análisis, para su interpretación y estudio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, si es posible el Código también de Comercio, el Código Penal, es importante, pero aquí vamos a trabajar bastante con la Constitución y con el Código Civil. Así que por favor, para que lo adquieran o para que puedan descargarlo de forma digital, es importante que lo tengan, ¿ok? Bien, vamos a hablar entonces de este tema número 3 que se refiere a las distintas formas de regulación de la conducta, la norma moral y la norma jurídica. Vamos a comenzar por dar un concepto de lo que es conducta humana. Es importante que nosotros en cada tema tengamos que partir desde el principio por los conceptos básicos fundamentales. Fíjense, la conducta humana, ¿cómo la pudiéramos definir? La conducta humana la definimos como esa forma del hombre gobernar su vida y dirigir sus acciones. Eso es la conducta humana. Sin embargo, hay unos autores como José Ortega y Gasset que ellos también han definido la conducta humana. Ellos la definen como la vida plenaria del hombre, orientada siempre en función de valoraciones y que incluye todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre realiza, todo lo que el hombre ejecuta, es decir, sus acciones, su comportamiento, su conducta, cómo se conduce el hombre dentro de una determinada sociedad o comunidad. Entonces, recapitulando, muchachos, la conducta humana no es más que la forma del hombre gobernar su vida y dirigir sus acciones. Estos autores, como les dije, José Ortega y Gasset, han definido a la conducta humana como esa vida plenaria que tiene el hombre, orientada en función de valoraciones y que comprende todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre piensa, todas sus acciones, su conducta, sus comportamientos. Ahora bien, fíjense que ya tomando en consideración, o tomando como punto de partida el concepto de conducta humana, vamos a hablar de los sectores que rigen la conducta humana. Los sectores que rigen la conducta humana son dos grandes sectores, que son el sector del hacer humano y el sector del obrar humano. Entonces tenemos hacer humano y obrar humano. ¿Qué es el hacer humano? El hacer humano es el conjunto de actos que el hombre va a realizar y que van a materializar su esfuerzo al mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Es todo lo que el hombre pueda realizar. ¿Se acuerdan de los objetos culturales de la clase pasada? Pues esto tiene un poquito que ver con esto. Es todo lo que el hombre pueda hacer siempre en función de una valoración, en función de un porqué y un para qué, y que puedan plasmar su esfuerzo en el mundo exterior. Es decir, cuando el hombre hace un libro, cuando hace un poema, cuando hace una casa, cuando hace un edificio, cuando hace una mesa, una pizarra, aquí eso es hacer humano. ¿Por qué? Porque el hacer humano comprende todo ese conjunto de actos que el hombre va a realizar y que se van a proyectar en el plano exterior, que lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos palpar, ¿ok? Eso es hacer humano. A su vez, este sector de la conducta humana, que es el hacer humano, está regido por reglas. ¿Qué tipo de reglas? Las reglas técnicas y las reglas convencionales. ¿En qué consisten las reglas técnicas? Las reglas técnicas, muchachos, son aquellos que prescriben los pasos y los mecanismos necesarios para alcanzar un fin determinado.
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien básico. Si nosotros queremos hacer una torta de cumpleaños o una torta como postre, como merienda, entonces nosotros nos tenemos que cubrir ciertos pasos para llegar a ese fin que es realizar la torta. En primer término tenemos que tener la receta, ¿no? Luego que tengamos la receta tenemos que tener los ingredientes. Luego de tener los ingredientes tenemos que tener los materiales para trabajar, la tortera, el horno, etcétera, etcétera. Bueno, estos son las reglas técnicas, todos los pasos, medios, mecanismos o procesos que nosotros vamos a seguir para alcanzar un fin determinado. Si mi fin determinado es hacer una mesa, entonces yo voy a procurarme todos los medios, materiales, físicos, etcétera, para yo poder alcanzar ese fin determinado. ¿Ok? Ahora bien, eso pasa con las reglas técnicas. Ahora tenemos las reglas convencionales que también rigen este amplio sector del hacer humano, que es un sector que comprende la conducta humana. El obrar humano ya hablamos de otra cosa. Fíjense que el hacer humano comprendía ese conjunto de actos que va a realizar el hombre que se van a proyectar en el plano externo. Todo lo que el hombre puede hacer que se pueda materializar en el plano exterior. Pues el obrar humano, en este caso, es todo lo contrario. Pero antes del obrar humano tenemos que hablar de las reglas convencionales. Recuérdense que el hacer humano está regido por reglas técnicas y reglas convencionales. Antes de pasar a hablar del obrar humano, tenemos que hablar de las reglas convencionales. ¿Qué son las reglas convencionales, muchachos? Las reglas convencionales son aquellas reglas que surgen de un acuerdo de voluntades, es decir, es digamos, esa relación que hay entre un grupo de dos o más personas en el cual se ponen de acuerdo para regular ciertas actividades, ¿ok?, que pueden ser afines en un momento determinado a una comunidad dada. ¿Ok? Reglas convencionales, producto de un acuerdo de voluntades en el cual un grupo de personas se reúnen para regular conductas y comportamientos comunes a una determinada comunidad. Por ejemplo, una regla convencional puede ser las reglas de los clubes. Recuérdense que aquellos que de repente han ido a clubes, esos clubes deportivos, tienen ciertas, digamos, normativas que cumplir, tanto para los socios como para los no socios, que si para el uso de la piscina, para el uso de las áreas sociales, áreas comunes, áreas recreativas, pues estas reglas, por ejemplo, las reglas de los clubes son reglas convencionales. ¿Por qué? Porque son producto de un acuerdo de voluntades que se reúnen para regular y regir ciertas normativas de una determinada comunidad. Estas pueden ser modificadas por ellos mismos, porque ellos mismos la hacen en función de las necesidades que tengan. Por eso pueden ser también modificadas en cualquier momento por la misma comunidad, o en este caso la junta directiva del club, entre otros. ¿Qué otro ejemplo de reglas convencionales? Las reglas de los condominios. Aquellos que viven en un condominio, eso es una comunidad. Esa comunidad se pone de acuerdo en dictaminar ciertas reglas o normativas para el uso, por ejemplo, de áreas comunes, áreas sociales, para el uso del ascensor, por lo menos para el uso y disfrute de las áreas, digamos, sociales o comunes, si tienen piscina, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta porque esto forma parte entonces de este amplio sector del hacer humano, este tipo de reglas, tanto las reglas técnicas como las reglas convencionales. Ahora vamos a hablar del obrar humano. El obrar humano es otro sector que rige la conducta humana. Pero en este caso vamos a ver que el obrar humano es completamente distinto al hacer humano. Fíjense que mientras el hacer humano comprendía ese conjunto de actos que el hombre hace que se van a materializar o a plasmar en el mundo exterior, el obrar humano constituye ese conjunto de actos que el hombre va a realizar, pero que van dirigidos al perfeccionamiento interno e individual del sujeto. Es decir, es una obra interna en el cual el hombre, en este caso, a través de sus actos, a través de sus actos del obrar humano, va a lograr su perfeccionamiento interno, individual, su superación, su mejoramiento personal, ya sea en el ámbito espiritual como en el ámbito laboral, profesional o académico. Por ejemplo,
¿qué encontramos nosotros como obrar humano? ¿Qué ejemplo podemos dar como obrar humano? El estudio, los valores también rigen este amplio sector del obrar humano. ¿Por qué? Porque el estudio se supone que nos ayuda al perfeccionamiento interno e individual del sujeto, porque evolucionamos, porque nos perfeccionamos, porque nos capacitamos más, evolucionamos y pues va dirigido a ese perfeccionamiento interno e individual del sujeto. Entonces quiere decir que el obrar humano va dirigido a todos los actos que el hombre pueda realizar, pero que van dirigidos al perfeccionamiento interno e individual del sujeto, al mejoramiento individual del sujeto. ¿Ok? En este caso, la práctica de la caridad también se puede decir que forma parte del obrar humano. El estudio de los valores o el alcanzar los valores cuando nosotros queremos ser cada día mejores, queremos ser empáticos, queremos ser caritativos, queremos ser bondadosos, generosos, pues todos estos tipos de valores que nosotros intentamos alcanzar, que nosotros intentamos practicar en nuestra vida diaria, van dirigidos a nuestro perfeccionamiento interno, a nuestro perfeccionamiento individual y por ende a nuestra superación como seres humanos. Por eso el obrar humano es un amplio sector que rige la conducta humana, que va dirigido al perfeccionamiento interno e individual que tiene el sujeto. A su vez, así como el hacer humano estaba regido por reglas, que hablábamos que eran las reglas técnicas y las reglas convencionales, a su vez el obrar humano también está regido, pero no por reglas, sino por normas. Las normas que rigen el amplio sector del obrar humano son las normas jurídicas, las normas morales, las normas convencionales y las normas religiosas. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de las normas morales, vamos a hablar de las normas jurídicas, vamos a hablar un poco de lo que es una norma religiosa y una norma convencional. ¿Ok? Fíjense bien entonces que en primer término vamos a comenzar por hablar de lo que se entiende por norma moral. Fíjense bien, una norma moral es una regla de conducta de carácter obligatorio que va dirigido al bien individual del hombre. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la moral es algo bastante intrínseco, es algo bastante interno, es algo que de repente lo que yo puedo considerar como moralmente bueno no es lo mismo que otra persona pueda considerarlo. Entonces quiere decir que la moral de cada uno viene dada por muchos factores que pueden ser nuestros ideales, nuestras costumbres, nuestro devenir, cómo nos hemos conducido en la vida, cómo hemos sido criados también. Eso va a depender también de nuestra crianza, de nuestros valores inculcados. Entonces, fíjense que la norma moral no es más que esa norma de conducta o regla de conducta de comportamiento, de carácter obligatorio que va dirigida al logro individual del ser humano. ¿Por qué decimos que la norma moral es de carácter obligatorio? Fíjense que es de carácter obligatorio, pero para mí. Yo soy la que decide si cumplir o no con una norma moral. Yo soy la que decide si de repente practicar la caridad, ser bondadoso, ser empático, ser generoso, ayudar a los pobres, de repente ayudar a mi familia, ser colaborador en mi hogar, con las cargas de mi hogar. Yo soy la que va a valorar si esas características, o yo soy la que va a enjuiciar, en este caso, si esos valores son buenos, son honestos, son valiosos para mí. Nosotros tenemos la plena capacidad para discernir, nosotros tenemos libre albedrío y tenemos suficiente discernimiento como para poder distinguir entre lo bueno y lo malo y saber lo que es justo, lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es malo en nuestra vida. En base a eso, entonces nosotros vamos a actuar moralmente positivo o moralmente negativo, porque eso va a depender, como les digo, de nuestros valores, de nuestros ideales, de nuestra crianza y de nuestras costumbres, de lo que nosotros consideremos que es moralmente bueno o de lo que consideremos que es moralmente malo. Ahora bien, es importante, ya que hablamos de la norma moral, recuérdense que la norma moral pertenece al obrar humano, que es lo que va dirigido, todo aquello que va dirigido a hacernos mejores personas, ¿ok? Por ende, si somos mejores personas, podemos tener un mejor entorno, podemos tener un mejor país.
una mejor sociedad. Y eso es lo que se propugna, ¿no? Y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Ahora bien, es menester en este momento recordar también lo que es la norma jurídica. En la clase pasada veíamos unos conceptos de lo que es la norma jurídica en sentido amplio y en sentido estricto. Hablábamos que la norma jurídica, cualquiera de los dos conceptos que nosotros podamos manejar, es aceptable en la cátedra, porque la norma jurídica realmente lo que refiere es que es una regla de conducta de carácter obligatorio que impone deberes correlativos a derechos y facultades. Ese es el concepto que nosotros vamos a manejar acá. Y es importante que manejemos este concepto de norma jurídica porque se diferencia de la norma moral. Fíjense que la norma moral, decíamos que es una regla de comportamiento obligatorio para nosotros mismos. Somos nosotros los que nos vamos a exigir el cumplimiento de una norma moral. Somos nosotros, en base a nuestra empatía, a nuestra ideología y a nuestras costumbres, los que vamos a decidir si cumplimos o no con una norma moral. Si somos buenos, si somos malos, es cuestión de que nosotros decidamos lo que vamos a hacer con nuestra moral. Mientras que la norma jurídica constituye una regla de conducta general de carácter obligatorio, y aquí la norma jurídica nos las impone el Estado a través de los legisladores, quienes regulan la conducta del hombre en la sociedad a través de nuestras leyes y nuestras normas que conforman el ordenamiento jurídico venezolano. En este sentido, entonces, la norma jurídica no es más que esa regla de comportamiento obligatorio de carácter general que impone deberes correlativos a derechos y facultades. Tenemos que saber siempre que cuando hablemos de norma jurídica tenemos derechos por un lado y atribuciones, y tenemos deberes y obligaciones por otro lado. Es importante entonces que, ya que manejamos conceptos de lo que es la norma moral y la norma jurídica, podemos establecer claras y marcadas diferencias entre lo que es la norma moral y la norma jurídica. Ahora bien, no sin antes de hablar de las características que tiene tanto la norma moral, que son contrastantes con la norma jurídica, es importante hablar también de las normas religiosas y de las normas convencionales, que también forman parte del obrar humano. Fíjense que las normas religiosas comprenden todas aquellas normas que tienen, digamos, las distintas religiones que existen en el mundo. Sabemos que las distintas religiones que existen en el mundo tienen a su vez sus propias normativas, sus propias ideologías a seguir. Sabemos pues que las normas religiosas son normativas establecidas para el bien espiritual y para de alguna manera fomentar la fe en cada una de las personas creyentes, ya sea la religión que profesen. En este sentido se dice que la norma religiosa siempre va a ir orientada a que la persona sea mejor, al perfeccionamiento de esa persona desde el punto de vista de la espiritualidad, desde el punto de vista de la moralidad, porque se supone que ya sea la religión que cualquiera profese, se supone que eso nos va a ayudar a aumentar nuestra fe, nuestras convicciones en un Dios, y por supuesto a practicar de alguna forma lo que es la bondad, la generosidad y todos estos valores que también a través de la religión lo pudiéramos tener. Ya sea la religión que profesemos, debemos saber que lo que nos interesa acá como obrar humano o como parte estas normas del obrar humano es que van también dirigidas al perfeccionamiento interno e individual del sujeto, a ese mejoramiento espiritual que puede tener una persona en un momento determinado practicando una determinada religión. Ahora bien, hablando entonces del otro tipo de normas, tenemos también las normas convencionales. Fíjense que en el hacer humano hablábamos de reglas convencionales y aquí en el obrar humano hablamos de normas convencionales. Fíjense que también acá en este caso las normas convencionales son también normas que nos imponemos nosotros dentro de una sociedad, son producto de un acuerdo de voluntades en el cual la sociedad está de acuerdo con ciertas conductas o costumbres que vamos a seguir en el tiempo y que se van a convertir una norma convencional. Fíjense que por lo menos en el caso venezolano nosotros tenemos muchas particularidades en cuanto a lo que es una norma convencional. Aquí en una norma convencional podemos englobar lo que son las normas de cortesía.
¿Cuáles son las normas de cortesía cuando nosotros saludamos a una persona? Nosotros los venezolanos tenemos una particularidad de que somos muy cariñosos a la hora de hablar y a la hora de saludar. Por lo menos entre mujeres nos saludamos con un abrazo y un beso, entre hombres se saludan de repente con un apretón de manos o una palmada en la espalda, y es algo completamente aceptable, es algo completamente aceptado, y de repente nos encontramos en un ascensor y decimos los buenos días. Y de repente, que eso se ha perdido mucho, pero está mal que se haya perdido, la caballerosidad de dar el puesto a una persona que lo necesite, en este caso el caballero a la dama. Ese tipo de cosas son normas convencionales que nosotros hemos adoptado a través de los tiempos y que permanecen en el tiempo a pesar de la evolución o los cambios o los fenómenos que se dan dentro de la sociedad. Ahora bien, fíjense que hemos hablado ya suficientemente de lo que es el hacer humano, la conducta humana, de estos dos amplios sectores que rigen la conducta humana, como es el hacer humano y el obrar humano, y a su vez pudimos ya establecer lo que rige, las reglas y las normas que están presentes tanto en el hacer humano como en el obrar humano. Ahora vamos a ver las características, porque también ya pudimos identificar, analizar y discutir los conceptos de norma moral, norma jurídica, norma religiosa y norma convencional. En este momento vamos a hablar de las características fundamentales que tiene la norma moral con la norma jurídica. Y a su vez vamos a establecer las claras diferencias entre las dos. Fíjense que la primera diferencia que hay entre la norma moral y la norma jurídica es que primero, la norma moral posee como primera característica la unilateralidad. Es decir, la norma moral es unilateral, mientras que la norma jurídica es bilateral. ¿Qué quiere decir esto de que la norma moral sea unilateral y la norma jurídica sea bilateral? Fíjense que cuando hablamos en el concepto de lo que es la norma moral, decíamos que era de carácter obligatorio, pero para nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir que sea unilateral. La unilateralidad de la norma moral viene dada por el hecho de que nosotros somos quienes nos vamos a exigir el cumplimiento de una norma moral. Nadie más nos puede exigir el cumplir con una norma moral. Yo no puedo de repente nuestros padres nos pueden decir, mira, tienes que de repente agarrar y darle comida al anciano que está ahí en el semáforo pidiendo comida, me da cosita, dale plata, pero si yo considero que no debo hacerlo, pues vale más lo que yo considero de acuerdo a mi moralidad que lo que me puedan estar diciendo. Nadie me puede a mí obligar a cumplir con una norma moral. Por ejemplo, ustedes que están estudiando Derecho y están en este campo de las ciencias jurídicas, me imagino yo que ustedes están con la convicción de que es el área del conocimiento que les gusta, que es lo que quieren ser en el futuro, unos futuros abogados de la República. Y pienso yo que aunque papá o mamá o nuestros familiares cercanos nos digan, tú tienes que ser abogado porque sí, yo pienso que esas son decisiones bastante unilaterales, bastante personales, bastante intrínsecas, que son inherentes exclusivamente a las decisiones que solo nosotros debemos y podemos tener. Es igual cuando nos toque hacer nuestra vida, compartir la vida con alguien, casarnos. Esto es algo súper intrínseco, súper personal. No es que me van a escoger a mí la persona con quien me voy a casar o con quien voy a compartir mi vida. No, esto es algo que pertenece a lo que es la moral, y en base a eso la moral es unilateral. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones en base a nuestro libre albedrío, y pues nosotros en base a lo que consideramos bueno, honesto, justo y valioso, nosotros vamos a tomar las debidas determinaciones de nuestra vida. Por eso entonces la norma moral es unilateral. Quiere decir que yo decido si cumplo o no con una norma moral, mientras que la norma jurídica, como primera característica contrastante con la norma moral, es bilateral. ¿Qué quiere decir que es bilateral? Que siempre nos vamos a encontrar en una relación jurídica determinada, por un lado, atribuciones y derechos, y por otro lado, deberes y obligaciones. Es decir, va a haber una bilateralidad porque vamos a encontrar dos o más personas con pretensiones distintas, ¿ok?
Una que va a estar facultada para una determinada relación jurídica y otra que va a estar obligada en esa situación o relación jurídica particular donde estén inmersos. Entonces, en lo que es la norma jurídica, aquí encontramos dos o más actores que tienen pretensiones distintas. Aquí encontramos, como les decía yo, cuando hablábamos del concepto de lo que es la parte de, perdón por la interrupción, cuando hablábamos de lo que es la norma jurídica, yo les recordaba que la norma jurídica es esa regla de comportamiento de carácter obligatorio que impone deberes correlativos a derechos y facultades. Entonces tenemos por un lado derechos y tenemos obligaciones por otro lado. Entonces por eso la característica de bilateralidad de la norma jurídica, es decir, encontramos dos o más actores con pretensiones distintas en el cual vamos a encontrar derechos por un lado que se van a establecer y obligaciones por otro lado. Ahora vamos con la segunda característica, muchachos. Aunque fíjense que es importante acá, en cuanto a la unilateralidad y la bilateralidad, también observar la otra característica que es muy parecida a la que acabamos de desarrollar. Fíjense que otra de las características importantes que tiene la norma moral es la interioridad. La norma moral es interior, recuérdense que va dirigida al perfeccionamiento interno e individual del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es interna, que ella es intrínseca, que solo nosotros en nuestro fuero interior somos los que vamos a decidir si cumplir o no con una norma moral. ¿Y por qué es interna? Porque es en base a nuestros ideales, a nuestras costumbres, a nuestras creencias, ideologías que nosotros vamos a cumplir con una norma moral o no. Mientras que la norma jurídica es exterior. ¿Por qué la norma jurídica es exterior? Porque recuérdense que la norma jurídica va orientada a todo el comprendido que esté en una sociedad, es decir, a todos los que estemos, todos nosotros, los quienes convivimos en una determinada sociedad, somos los destinatarios de una norma social. El derecho va dirigido a todo el comprendido dentro de la sociedad sin ningún tipo de distinción o discriminación. Por ende, entonces, la característica contrastante con la norma moral de interioridad para la norma jurídica es la exterioridad, porque el derecho va dirigido a toda la sociedad sin ningún tipo de distinción ni discriminación. En este sentido y en estas características de interioridad o de exterioridad de la norma jurídica, aquí encontramos unas etapas que son las etapas que comprende el acto humano. El acto humano comprende tres etapas importantes que son, y fíjense que esas tres etapas tal vez nosotros diremos, bueno, no sabía que esas son las etapas del acto humano, y son etapas que diariamente, cotidianamente y repetitivamente en nuestro día a día nosotros hacemos. Fíjense que entonces las etapas que comprende el acto humano son tres: la etapa deliberativa, que es la primera, la etapa determinativa, que es la segunda, y la etapa de ejecución, que es la tercera y última etapa. ¿En qué consisten estas tres etapas del acto humano? Fíjense, en primer lugar, la etapa deliberativa, su nombre lo dice, deliberativa. En esta etapa nosotros deliberamos lo que vamos a decidir. Cualquier acto o acción que nosotros vamos a desplegar, en cualquier situación en la cual estemos inmersos, cualquier acción que nosotros vamos a realizar, eso incluye que nosotros primero tengamos que pensar qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cuándo lo vamos a hacer. Esta etapa es la etapa deliberativa. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos paseamos por los pros y los contras, las ventajas y las desventajas de cualquier acción que nosotros vamos a cumplir en cualquier momento determinado. Y esa acción, que sea positiva o negativa, lo que nosotros vayamos a hacer, entonces la vamos a pensar, la vamos a razonar y la vamos a analizar en esta etapa deliberativa, que es la primera etapa. Por eso decimos que la primera etapa es la etapa deliberativa. ¿Ok?
Luego tenemos la etapa determinativa, luego que nosotros pensamos, nos paseamos por los móviles de acción, por los posibles pros y contras, ventajas y desventajas de lo que nosotros vamos a realizar, entonces vamos con la etapa determinativa, que es la segunda etapa. En la etapa determinativa, esta etapa alude a la decisión que nosotros vamos a tomar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en primer lugar, cuando nosotros pensamos y analizamos lo que vamos a hacer, y ya lo tenemos pensado, es en la segunda etapa, que es la etapa determinativa, que vamos a tomar la decisión. Es decir, la determinativa alude a la determinación que nosotros vamos a tomar de lo que ya pensamos y de lo que ya analizamos. Aquí lo vamos a decidir, ¿ok? Entonces sabemos que en la etapa determinativa alude a la decisión que nosotros vamos a tomar. Y por último, la etapa de ejecución, que es cuando materializamos o ejecutamos lo que pensamos en la etapa deliberativa y lo que decidimos en la etapa determinativa. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos o estamos pensando si pudiéramos ir a la playa ahorita en Semana Santa, por decirles algo, vamos a pensar si de repente vamos a la playa, pero tenemos que pensar bien todos los pros y los contras, cónchale, el carro, la gasolina, cuánto tiempo nos quedaremos, quiénes iremos, qué llevaremos, todo este tipo de cosas se nos pasean por la cabeza cuando estamos en la etapa deliberativa. Resulta que después que pensamos todos los pros y los contras, las ventajas y las desventajas de ir a la playa en Semana Santa, entonces tomamos la decisión en la etapa determinativa, ya analizamos todas las situaciones que se nos pueden dar y tomamos la decisión en la etapa determinativa, y en la etapa de ejecución ejecutamos, materializamos el acto yéndonos a la playa en Semana Santa. Entonces esto así, actos cotidianos, actos de la vida diaria, que si tengo que salir a comprar algo de comida, que si tengo que salir a comprar medicina, entonces pienso a qué farmacia voy, cuál sería lo más barato. Todo este tipo de etapas son las etapas que comprende el acto humano y son etapas que nosotros, sin darnos cuenta, realizamos día tras día. Ahora bien, luego que ya manejamos varias características y las etapas del acto humano, vamos a hablar entonces de qué es lo que nos interesa en cuanto a estas tres etapas que yo acabo de mencionarles a ustedes. ¿Qué le interesará al derecho en estas tres etapas? Cuando nosotros queremos regular una conducta desde el punto de vista del ámbito jurídico y nos queremos trasladar a estas tres etapas que comprende el acto humano, ¿cuál le interesará a la norma moral y cuál le interesará a la norma jurídica de estas tres etapas, muchachos? Piensen, por favor, y analicen cuál de estas tres etapas le interesa a la norma moral y cuál le interesa a la norma jurídica. Pues bien, si ya analizaron y ya más o menos pudieron interpretar, pues aquí va la respuesta. A la norma moral le interesan las tres etapas del acto humano. ¿Por qué? Porque le interesa de alguna forma analizar, determinar y ejecutar. Pero para el derecho, al derecho, recuérdense, como un conjunto de normas que tiene la finalidad de regular el comportamiento humano y también sancionarlo, porque las leyes no solamente regulan el comportamiento humano, sino que también sancionan cuando se viola lo establecido en la norma jurídica. En este sentido, a la norma jurídica le interesa, sobre todas las cosas, la última etapa, que es la etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque es importante, por ejemplo, si nosotros estamos en algún momento determinado sumergidos en una situación donde alguien quiere robar, de repente está rondando un ladrón por un establecimiento de comida y lo estamos viendo y estamos viendo lo que está pasando, de repente estamos viendo que alguien tiene una cara sospechosa, una actitud sospechosa, ¿qué vamos a hacer? Llamamos a la policía. El problema nos pasa de la siguiente forma. Llamamos a la policía para decir que hay un sospechoso que está en una actitud rara a las afueras de un centro comercial o de un establecimiento de comida, etcétera. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que quiere robar? Pues en derecho no vale la intención, vale la ejecución o la materialización del acto para que pueda producir efectos jurídicos válidos. Es decir, que para que se puedan producir efectos jurídicos es necesario, es menester que se pueda materializar el último
etapa del acto humano, que es la etapa de ejecución, que se materialice el acto. No basta la intención, no basta de repente que se realicen actos que puedan dar indicios a que se pueda cometer un acto delictivo, sino que se tiene que materializar el acto para que podamos hablar de que produzca efectos jurídicos válidos. Ahora bien, muchachos, vamos con la tercera característica que comprende tanto la norma moral como la norma jurídica. En cuanto a la norma moral, como tercera característica tenemos que es autónoma. ¿Qué quiere decir que sea autónoma? Fíjense que la autonomía, etimológicamente hablando, significa ser independiente, es decir, el que se autogobierna y el que se autodirige. Yo les he manifestado en reiteradas oportunidades que la norma moral es interna, es intrínseca, es interior, es unilateral y ahora es autónoma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos gobernamos y decidimos lo que vamos a hacer con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestros comportamientos y con nuestras conductas. Nosotros somos independientes de decidir lo que queremos hacer, ¿ok? Esto es la tercera característica de la norma moral, autonomía. Mientras que la tercera característica que tiene la norma jurídica, que es contrastante con la norma moral, es que es heterónoma. ¿Qué quiere decir, muchachos, que una norma jurídica sea heterónoma? Quiere decir que en el caso de la norma jurídica, las normas son heterónomas porque no depende del libre albedrío de una de las partes. ¿Por qué? Porque en la norma jurídica vamos a tener dos o más actores, que si nosotros no queremos cumplir con una obligación pautada desde el punto de vista jurídico, ya sea jurídico, civil, penal, mercantil, lo que sea, tenemos que saber que si no cumplimos libre, espontánea y voluntariamente con una obligación, no depende de nosotros si la cumplimos o no y ya lo dejamos así, porque va a existir otra persona con otra pretensión que va a estar facultada a exigirnos el cumplimiento de esa obligación. Eso es lo que quiere decir heteronomía, que no tenemos ese libre albedrío de cumplir o no con la obligación porque tenemos otra persona, otro sujeto con pretensiones diferentes que nos van a exigir el cumplimiento de la obligación. Y si no lo hace esta otra persona, lo hará un ente o una autoridad del Estado, quien en aras de su poder discrecional, entonces tendrá la posibilidad de exigirnos el cumplimiento de una obligación. Por último, muchachos, tenemos, y ya culminando el tema del día de hoy, tenemos la última característica de la norma jurídica y la norma moral, que es la incoercibilidad de la norma moral con la coercibilidad de la norma jurídica. Fíjense, ¿qué quiere decir que la norma moral sea incoercible? Quiere decir que nadie tiene la potestad de exigirme el cumplimiento de una obligación y de mucho menos castigarme o sancionarme por no cumplir con una norma moral. Recuerden que las normas morales son unilaterales, son autónomas, son interiores y nosotros somos los que decidimos en base a nuestro libre albedrío si cumplimos o no con una norma moral. ¿Qué es lo que podemos obtener por el no cumplimiento de una norma moral? Ay, mira, no le quise dar comida al mendigo, no quise colaborar con la limosna. Ay, mira, no quiero estudiar derecho porque no es mi carrera, quiero estudiar otra cosa. Lo que puedo obtener es el repudio o el rechazo de alguien familiar, de alguien amigo o de la persona que de repente está pidiendo un dinero o pidiendo una obra de caridad. Es lo que puedo obtener, un repudio o un rechazo social. Pero eso no va a pasar de allí porque yo no voy a tener una sanción o un castigo por no cumplir con una norma moral. Mientras que en materia jurídica, la norma jurídica sí tiene como característica la coercibilidad, que la coercibilidad es la posibilidad lógica de que una norma pueda ser cumplida aún en contra de la voluntad del sujeto obligado. Es decir, yo estoy en una relación jurídica, yo estoy en una situación jurídica donde tengo que cumplir con un deber, con una obligación, y si no lo hago, entonces el Estado, a través de el otro ente facultado, me va a exigir el cumplimiento de la obligación y me va a coaccionar, me va a establecer una sanción incluso si yo no cumplo con esa obligación. Entonces la coercibilidad
es esa posibilidad de que se pueda aplicar la fuerza para vencer la resistencia en el cumplimiento de la obligación. Es decir, que aquí, a través del Estado, sus entes, organismos y a través de esa otra persona facultada que tiene el derecho de solicitar el cumplimiento de una obligación, entonces sí vamos a ser de alguna manera sancionados, hasta castigados por no y obligados a cumplir con nuestra obligación desde el punto de vista del ámbito jurídico, porque la coercibilidad es esa posibilidad de que se pueda aplicar la fuerza, de que se pueda aplicar incluso hasta una sanción y un castigo por el no cumplimiento de una obligación. Entonces, fíjense, muchachos, cómo aquí hemos abordado el día de hoy un tema sumamente importante, como ha sido las distintas formas de regulación de la conducta, donde conversamos acerca de lo que es la conducta humana, los sectores que rigen la conducta humana, las reglas y las normas que a su vez forman parte de estos amplios sectores del hacer humano y del obrar humano. Y también hablamos de la norma moral, la norma religiosa, la norma jurídica, la norma convencional y de las características contrastantes que tiene tanto la norma moral como la norma jurídica. Espero que haya sido de provecho académico para ustedes todos estos aportes de formación académica en materia de introducción al derecho que mi persona les está aportando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, por favor, del coronavirus y que tengan un feliz día. Un abrazo para todos.